Voy a comenzar con una palabra de oración. Señor, como cada vez que exponemos tu palabra, te quiero rogar en esta mañana que tú te manifiestes, que seas tú a través de tu Espíritu el que alimente a tu iglesia. Señor, tú conoces la limitación de mis labios, la torpeza, Señor, de nuestro entendimiento. A veces, Señor, nuestros corazones y oídos están pesados, pero tu Espíritu y tu palabra son poderosos. Y por eso, Señor, te ruego que en esta mañana, a pesar de todas las limitaciones y dificultades, tu palabra pueda llegar, pueda alumbrar, pueda edificar, para beneficio nuestro y para gloria tuya. En tu nombre, amén. Voy a hacer un alto en la serie de predicaciones de Nehemías. Así que hoy no vamos a ver Nehemías, aunque vamos a ver un tema que en cierto sentido complementa el tema de Nehemías. Si os acordáis, en Nehemías hemos estado viendo todo el tema de edificar las murallas. Hoy me gustaría que, como complemento a la idea de edificar, pudiéramos meditar en esta mañana sobre la idea de descansar. De hecho, acabamos de cantar una canción. Esta última hablaba de descansar. Creo, como digo, que es una idea que complementa. No son contradictorias, son complementarias. Estamos llamados a edificar, pero también tenemos un mandato de descansar. Yo no sé, cuando piensas en el descanso, si lo ves como parte de tu vida de fe. Estamos en un tiempo de verano, ¿verdad? Este es un tiempo donde muchas familias se toman unos días de descanso, de vacaciones. Y creo que es bueno meditar si el descanso, el reposar, es también parte de nuestra manifestación de que somos pueblo de Dios. Quizá no tengas el tema del descanso o el reposo, como muchas veces también aparece en la palabra, como uno de los grandes temas espirituales. Pero yo te quiero retar, si es así, si es que no lo ves como uno de los grandes temas, a que lo vuelvas a considerar. El tema del descanso aparece, ahora lo vamos a ver, en el primer capítulo, en la primera relato de la creación, ahí ya aparece el descanso. Tenemos un pasaje bien conocido como son los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento es: guardarás el día de descanso, de reposo. Tenemos un salmo bien conocido, el Salmo 23, que comienza con estas palabras. Si veis, estoy yendo desde Génesis y avanzando. Jehová es mi pastor, nada me falta o me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Una de las grandes polémicas que Jesús tuvo con los religiosos de su tiempo fue acerca del día del reposo, hasta el punto de que Jesús dará una de las grandes declaraciones, en mi opinión, una de las grandes declaraciones de que Él era Dios, diciendo que Él era el Señor del día de reposo. Y en el libro de Hebreos nos apunta que el reposo incluso es algo que no solamente está en el pasado, la creación, no solamente tiene que ver con nuestra vida presente, sino que también el reposo apunta a la manifestación del reino de Dios, a la esperanza. Cuando Hebreos dirá que aún queda reservado el día de reposo, un reposo tiene Dios para nosotros. Así que este no es un tema secundario. Descansar, reposar, es una manifestación de nuestra vida de fe. La pregunta quizá fundamental, y en esta mañana, como os podéis imaginar, en una predicación, es un tema que cubre toda la palabra, no lo podemos abarcar. Yo simplemente aspiro a que podamos ver algunas ideas sobre el descanso para, de alguna manera,
invitaros a que lo podáis seguir meditando en vuestro devocional, en vuestro tiempo de meditación en la palabra. La gran pregunta quizá en esta mañana es, ¿cómo se entiende el descanso en la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de el reposo, el descanso? Si me acompañáis a Génesis y nos vamos al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 31 del capítulo 1, es el último verso del capítulo 1. Sabéis que Génesis tiene como dos relatos de la creación, básicamente. El capítulo 1, que llega hasta el verso 3 del capítulo 2, y el segundo relato de la creación que comienza en el capítulo 2, verso 4. En este primer relato de la creación, capítulo 1, termina el verso 31, termina el capítulo en el verso 31 diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en ese día, en él, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál es la idea del reposo ya desde un inicio de la palabra? Sería bueno detenerse a profundizar en cada verso, pero por amor al tiempo vamos a ir un poco a las ideas fundamentales. Nadie entiende que Dios descansó porque estaba cansado. Esa no es la idea. Dios no se cansa. El Salmo dice que no duerme ni se adormece el que guarda a Israel. Él no tiene cansancio. La idea del reposo no es fundamentalmente dormir. La idea del reposo, del descanso bíblico, no es dejar de hacer una actividad simplemente. No es caer en ser ociosos. No es ser pasivos, tumbarse en el sofá. Esa no es la idea. No es que Dios, después de 6 días de mucho labor creando el universo, las estrellas, el ejército de las estrellas, se encontró tan cansado que dijo, me voy de vacaciones. Esa no es la idea. La idea, de hecho, y por eso he querido comenzar en el verso 31, la idea es que después de completar toda esa labor, el séptimo día queda como el día de celebración de toda la obra que se ha hecho. Luego, el reposo, más que ver con tumbarse, tiene que ver con la plena satisfacción. Es un gozo placentero de ver el fruto de tu obra y gozar. El gozo bíblico tiene más que ver con paz, contentamiento y celebración. Seguramente tú has estado como yo uno de estos días que no tienes nada que hacer y has estado a lo mejor toda la mañana tumbado en el sofá. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O soy yo el único? ¿Alguna vez? Y te levantas más cansado. ¿Te ha pasado alguna vez? No te levantas más descansado. Cuando uno está ocioso, se levanta aplatanado. No sé si es una buena palabra, pero creo que se entiende. Te levantas sin energía. A veces uno puede ir a dormir y se levanta muy cansado. Y a veces uno echa una siesta de 5 minutos, pero, oye, te ha recuperado. Insisto en esta idea. La idea del reposo es esa idea de celebrar de forma plena y con satisfacción la obra que Dios ha hecho, la obra que nosotros participamos. Por eso,
Hablar del descanso hay que hablar del trabajo. Si os fijáis, hay una relación que se nos da, que hay 6 días que trabaja, un día que descansa. Y en este sentido, el descanso limita el trabajo. En este sentido, el descanso le da sentido y propósito a la obra de nuestras manos. Tu trabajo y el mío no están llamados a ser un sinfín de actividad a lo largo de toda nuestra existencia, sino que se manda, es importante la palabra, se manda que se pare para que medites, celebres, disfrutes lo que Dios te ha permitido hacer. Y esta es una idea que tenemos que ir asimilando, porque la propaganda del mundo que nos rodea va por otra línea. Y ahora veremos por qué otra línea va la propaganda de este mundo. Entonces vemos que en Génesis Dios trabaja y Dios celebra. Incluso diríamos que la culminación de la obra de Dios no es el 6º día, sino el 7º. El 7º día, el disfrutar de la satisfacción de la obra hecha, es la culminación de la obra. Dios no es un Dios que nos llame a ser perezosos, pero Dios tampoco es un Dios que nos llame a el trabajo sin fin. Dios es un Dios que trabaja, que Él hace el trabajo y a nosotros nos invita a participar en su trabajo, pero con un fin de gozo y de satisfacción. Pero esto que vemos en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, fundamentalmente en la persona de Dios, tiene su repercusión en la persona del ser humano. Y creo que Génesis nos da, como casi siempre, los fundamentos para poder entender no solamente cómo Dios es y su naturaleza, sino cómo eso implica para ti y para mí, o qué implicaciones tiene eso para ti y para mí. Ahora, fijaros que capítulo 1, verso 26 nos hablará del ser humano. Ahí entramos tú y yo. Y en el capítulo 1, verso 26, encontramos que lo primero que se va a decir del ser humano es su identidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estamos hablando del descanso. Hablar del descanso nos lleva a hablar del trabajo. Y ahora hablar del trabajo nos lleva a hablar de la identidad. Génesis 1 comienza apuntando a la identidad. Ahora, como tú y yo tenemos la imagen y semejanza de Dios, importante, porque tú y yo tenemos la imagen y semejanza de Dios, se desprende una tarea. Pero, perdonad si estoy siendo un poco denso, pero es que esto es importante. Primero viene la identidad. Lo que primero hace Dios es marcar al ser humano, marcarte a ti y a mí, bajo su imagen y semejanza. Tú tienes un vínculo conmigo especial, no lo tienen las plantas. Tú tienes un vínculo conmigo. Por cuanto tienes este vínculo, tú tienes una tarea que llevar a cabo, en base a que tú tienes esta identidad especial y única de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál es la tarea? Continúa el verso 26. Y señoré en los peces del mar, las aves. ¿Cómo que señoré? Claro, que ejerzas el señorío del que eres imagen. No solamente hay una tarea de enseñorear, hay una tarea, verso 28, de fructificar, de sojuzgar. Y sobre todo quisiera destacar el capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, fijaros, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Quién había hecho el huerto? Dios. Y no tenemos tiempo de dedicarle demasiado tiempo a esto, pero el huerto estaba lleno de árboles frutales que podían comer. Es un huerto, una expresión de la vida.
Tenían todo lo que necesitaba el ser humano, tú y yo, para vivir y ser en ese huerto. Ahora, Dios toma al hombre y lo pone en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Luego, el trabajo no es una maldición. A veces yo he escuchado a personas decir, es que el trabajo es una maldición. No. Dios no nos ha creado para estar así y ver Netflix. Dios nos ha creado para llevar a cabo una función. Y esto sucede capítulo 1 y 2, antes de la caída. Esta es parte de la voluntad perfecta de Dios. Dios te ha creado, Dios te ha dado todo un contexto de vida para que tú ejerzas una función en base a una identidad que tienes. Años más tarde, muchos años más tarde, Jesús hablará de que tú y yo somos la sal de la tierra, ¿verdad? Somos identidad, pero una identidad que conlleva en sí una función. Por eso Jesús dirá que si la sal no sala, no sirve para nada. Porque su misma esencia, la misma esencia de lo que es sal, es salar. La misma esencia de ser luz es alumbrar. Y si la luz se mete debajo del almud, pues ha perdido su identidad y su tarea. Esto es lo que la Génesis, la palabra enseña antes de la caída. O como yo prefiero llamar antes de la rebelión. Pero viene el capítulo 3, ¿verdad? Y el capítulo 3 es la rebelión. Ese ser humano ahora quiere vivir independiente de Dios. Se rebela, no quiere sujetarse al Dios de la vida, sino que quiere vivir de forma autónoma. Y esto, seguro que lo conocéis, trae extraordinarias catástrofes a muchos niveles. Pero a uno de los niveles es en nuestra relación con el trabajo y por extensión con el descanso. Fijaros lo que dice en el capítulo 3 de Génesis, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste, esto es Dios hablando a Adán después de la rebelión, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás todos los días de tu vida. Con dolor comerás. Sabemos que la maldad entró por el comer, ¿verdad? Ahora dice, con dolor vas a comer. Fijaros la de veces que va a salir el término comer. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Verso 23 del capítulo 3. ¿Qué había hecho en el... Si os acordáis, en el capítulo 2, verso 15, dice que tomó Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dijo que labrara y que guardase. Ahora capítulo 3, verso 23, y sacó Jehová del huerto del Edén a Adán. Para que labrase la tierra de que fue tomado. Sigue habiendo un trabajo. Pero la relación del ser humano con el trabajo es totalmente distinta. Ahora va a quedar marcada por dolor, sufrimiento y sudor. El sudor es la expresión física de la fatiga, del cansancio. Ahora ya no tienes un huerto lleno de árboles frutales. Ahora lo que tienes son espinos y cardos. Ahora vas a tener que trabajar. Pero trabajar no es que el trabajo sea en sí malo. También tenías que trabajar en el huerto, pero era totalmente un escenario totalmente distinto. Ahora tú te has hecho autónomo de Dios y ahora tú vas a tener que trabajar con fatiga, con dolor. Y vas a entrar en una idea errónea de lo que es el trabajo. Ahora que has roto tu comunión con Dios, que has salido del huerto,
ahora tu identidad está rota también. Tú antes eras la imagen de Dios, y por cuanto eras la imagen de Dios tenías una función, pero ahora tú te has apartado de Dios y ahora tu identidad queda rota. Sé que me estoy entreteniendo en estas ideas, pero creo que son base. Porque cuando tú rompes tu identidad y cuando estás en un contexto de cardos y espinos, cuando piensas que es a través del sudor tuyo, de tu esfuerzo, por el que vas a alcanzar ese pan que te hace vivir, vas ineludiblemente a hacer del trabajo un señor. El capítulo 3 nos habla de una identidad rota del ser humano que va a impactar nuestra experiencia con el trabajo. Dolor y sudor. En una tierra contraria a la vida, como un desierto, no en un huerto. Yo espero que todos empecemos a entender de que aquí se está hablando de algo físico, pero se está hablando a un nivel mucho más profundo, de una realidad espiritual. Y aquí el ser humano autónomo de Dios cae en la cuenta de que ahora el trabajo ya no es la expresión de lo que soy en Dios en medio de una creación que Él ha provisto. Ahora el trabajo es la batalla angustiosa por la supervivencia. Estoy en un terreno donde no hay árboles frutales. Y ahora voy a tener que labrar. Pero en una tierra hostil. Una comprensión de que ahora el trabajo me va a dar mi sustento y mi identidad. Estamos en el capítulo 3, solamente unos capítulos más adelante, capítulo 11, tenemos la Torre de Babel, donde allí todo un pueblo, toda una sociedad se pone a trabajar, con técnica, porque hacen ladrillos. ¿Y qué quieren hacer? ¿Alguien se acuerda qué es lo que quieren hacer en Babel? Una torre. ¿Y esa torre hasta dónde tiene que llegar? Toda una simbología. Es el esfuerzo humano que, con toda su técnica y toda su sabiduría, quieren levantar una torre para llegar al cielo, estar a la altura de Dios. Pero van a decir algo más. No solo quieren construir una ciudad, la ciudad de Babel, que después será la antigua Babilonia. No solamente una ciudad, no solamente una torre, sino que dicen por qué lo quieren hacer. Hagámonos un nombre. Cojamos todo nuestro esfuerzo, nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestra técnica, nuestra inteligencia para elevarnos y llegar al cielo y así poder dejar constancia de quién somos. Un nombre, identidad. Ahora, ¿la identidad de qué depende? Ya no depende de su vínculo con Dios, sino de su esfuerzo, su técnica, su trabajo. Ahora, todo esto nos está hablando de este mundo. Esto puede parecer, ay, mira qué historia más curiosa cuenta la Biblia. Pero nos está hablando de la mentira de nuestro mundo. Tú y yo estamos viviendo en ese papel. Es la mentira de pensar que el trabajo es el que me garantiza mi subsistencia. Es la mentira de este Babel que piensa que el trabajo va a marcar quién soy, mi identidad, mi valor. Tanto vendo, tanto valgo, dice la canción. Tanto produces, tanto se te reconoce. Quizás piensas que todo esto a lo mejor es un poco ideas muy abstractas. Dejadme que lo aterrice al día de hoy. Creo que todos somos conscientes de que hoy hay toda una propaganda de mensaje hacia la mujer. Sobre todo hacia la mujer joven.
hay todo un mensaje que le dice, empodérate. Esto sí, ¿no? Esto lo sabemos. Empoderarte quiere decir ser una mujer con dignidad, con poder. ¿Y cuál es la oferta de este mundo para que las jóvenes, y no tan jóvenes, pero mujeres, se empoderen? Pues uno de los ingredientes fundamentales es cuida tu carrera profesional, tu trabajo. Porque tu trabajo en este mundo va a marcar quién eres, tu valor, tu identidad. Por cierto, no se te ocurra pensar que el trabajo es en la casa. No, cuando hablamos de carrera profesional, te dicen, lo que te estamos diciendo, mujer, para que tú te empoderes, para que tú tengas dignidad, para que tú tengas identidad valiosa, reconocida por el reino de este mundo, lo que tú tienes que hacer es ser una ejecutiva de una de las grandes multinacionales de eso. Tú tienes que ser el top, la directora. Esta es la mujer de éxito. Si por el camino te dejas a los padres, a los hijos y a los hermanos, bueno, alguien tiene que pagar la factura, pero tú dirígete. Porque cuanto más trabajes, cuanto más alto subas en el peldaño de el trabajo de tu carrera profesional, más valor, más reconocimiento, más poder. No cojas un trabajo que te paguen poquito, coge uno de los que te paguen bien. Esto es lo que está diciendo Génesis. Ahora estamos en un andar por el desierto, creyendo que con nuestro sudor y nuestro esfuerzo vamos a afianzar nuestra supervivencia. Pero esto no solamente lo vemos en el mensaje del mundo hacia las mujeres. Sabéis que una de las adicciones que con mayor claridad está creciendo es la adicción al trabajo. Gente, sobre todo esto se da en las grandes urbes, que no pueden ni quieren desconectar del trabajo. Y en este punto mucho ha influido la tecnología. Tú hoy puedes estar de vacaciones en la playa y conectado con el móvil y seguir trabajando. Y piensa por un momento en el tema de la tecnología. Hemos visto en Babel que hacían ladrillos para ganarse un nombre. Piensa en la tecnología, porque cuando uno piensa en la tecnología se da cuenta que este mundo está detrás del trabajo intentando saciar una realidad espiritual. Porque todos estaremos de acuerdo, considerando el tema de la tecnología, que el avance tecnológico nos ha facilitado mucho el trabajo, ¿no? Antes teníamos que ir andando o en caballo para ir al trabajo, ahora vamos en coche, o a veces ni vamos. En mi caso, yo me conecto desde casa. Se nos ha reducido el tiempo. Antes, si tenías que estabas en el trabajo y tenías que ir al banco, te tenías que desplazar, esperar allí la cola, la hora de oficina y que te atendieran. Ahora puedes con tu móvil entrar en el banco y hacerlo en cuestión de minutos. Luego, en principio, la tecnología nos ha reducido el tiempo para el trabajo. Uno pensaría, bueno, si la tecnología nos ha facilitado el trabajo, cuanto más tecnología, tendremos sociedades más relajadas, porque nos han facilitado el trabajo. Ahora dejamos el lavavajillas, ponemos la lavadora y tenemos más tiempo para nosotros. Uno pensaría que en una sociedad muy tecnológica las personas serían más tranquilas, tendrían más tiempo, irían más relajadas. Y resulta que el efecto es justo el contrario. Hoy, la gran pandemia es el estrés, la ansiedad. Porque en realidad no estamos aquí hablando de un trabajo como tal, sino de una necesidad espiritual. Hay algo mucho más profundo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto que estamos viendo a la luz de Génesis? El resultado es que fuera de la presencia de Dios, fuera del huerto, del jardín del Edén,
en la experiencia del reino de este mundo, el resultado es que hemos perdido el sentido del descanso. El descanso casi es un problema. No que no lo necesitemos, lo seguimos necesitando, pero no lo valoramos. Hemos perdido su sentido. Hoy el trabajo es nuestro Señor en el mundo, en el reino de este mundo. Y hoy descansar se ha sustituido por otra palabra, que es desconectar. Me voy este fin de semana para desconectar un poco del trabajo. Desconectar. Pero desconectar no es celebrar con satisfacción y gozo la obra que Dios nos ha permitido llevar a cabo. Desconectar es evadirse. Desconectar no es celebrar, es evasión. Hoy quiero tener una experiencia de vacaciones que me desconecte, que me haga no pensar en lo que tengo. Por un pequeño periodo de tiempo, porque después sé que tengo que volver a la batalla donde hay dolor y sudor. Pero por lo menos cojo aire. Yo estoy en un área de trabajo donde la media es muy joven, veintitantos años. Y es increíble, porque son profesionales con un buen sueldo, muchos de ellos sin hijos, sin compromiso, y su manera de invertir el tiempo libre, el fin de semana, es siempre experiencias, algo que les cambie, que les desconecte. Esto sobre todo lo he visto más en Barcelona. Quizá aquí no lo veo tanto, quizá porque tampoco tengo esa relación en la oficina, pero es increíble cómo las nuevas generaciones están entendiendo no el descanso como una satisfacción, como una celebración, sino como un evadirse. No es por casualidad que en estos tiempos de descanso como desconexión abunde también el consumo de drogas. Es otra vía de evadirse. Es otra ayuda. Y nos tenemos que evadir porque la sensación en el reino de este mundo, fuera del huerto del Edén, es que el trabajo es dolor. Pero en medio de este mundo, del reino de este mundo, hay un pueblo, el pueblo de Dios. Un pueblo al que Dios manda que celebre un día del descanso. Fijaros, acompañarme un momento a Deuteronomio capítulo 5. El libro del Deuteronomio es el último libro de Moisés y es un libro que se considera como un último testamento, una última enseñanza. Moisés está de alguna manera intentando recopilar toda la enseñanza de Éxodo y sobre todo de Levítico y Número, todo lo que es la instrucción divina que se ha dado al pueblo que fue liberado de Egipto. Están a las puertas de la tierra que fluye leche y miel, y Moisés sabe que él tiene que partir, él no va a entrar, y está dando un último mensaje, testamento, antes de su muerte o de dejar al pueblo en manos de Josué. Y lo que hace en el capítulo 5 es que recoge los 10 mandamientos de Éxodo 20 y los vuelve a recopilar, pero le va añadiendo cosas, le va dando explicaciones. Y una de las explicaciones tiene que ver con el día del reposo. Dice capítulo 5 del Deuteronomio, verso 12, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Y verso 13, 14 va explicando lo que eso implica y que este no es un mandato solamente para unos, pero no para otros, sino que es algo que lo tienen que guardar todos. Pero añade el verso 15 que no aparece en Éxodo 20, que no aparece en los 10 mandamientos de Éxodo 20. Dice en el verso 15, acuérdate que fuiste
esclavo, siervo, pero la palabra es esclavo, en tierra de Egipto. Egipto sabéis que es toda una simbología del mundo. Acuérdate, pueblo de Dios, que cuando estabas en el mundo, tú no tenías reposo. Tú vivías para trabajar, tu existencia era el trabajo. Un esclavo no tiene vacaciones, ¿verdad? La identidad y la esencia de un esclavo es trabajar. Y vives para trabajar y trabajas porque es lo que tienes que hacer y esa es toda tu vida. Y en el momento de que no sirvas para trabajar, se te aparta. Y Moisés le recuerda esto. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová te sacó con mano fuerte, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Os acordáis lo que hemos visto antes? Dios poniendo a Adán en el huerto. Dios sacó a Adán del huerto cuando se rebeló. Y ahora Dios saca al pueblo de Egipto. Y le está diciendo, acuérdate que o trabajas bajo mi reino, donde hay reposo, o trabajas para Egipto, donde eres esclavo. Así que descansar en la perspectiva bíblica no solo es una necesidad física, es una necesidad que responde al corazón y al alma. Acompañadme ahora al capítulo 127 del libro de Salmos. Si me acompañáis al Salmo 127, paradójicamente, Dios ha querido que hoy esté aquí hablando del descanso en un día que me falta sueño, o sea, que me falta dormir, que estoy realmente cansado. Por circunstancias, pues nos fuimos a dormir un poquito tarde y nos hemos levantado un poquito temprano, así que pido disculpas si estoy siendo un poco denso, pero espero que por lo menos las ideas principales estén quedando más o menos entendidas. Si me acompañáis al Salmo 127, dice en el verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este es un verso que lo conocemos mucho, pero hay que detenerse a lo que está diciendo. Son dos condicionales de obra. Si os fijáis, uno es una edificación, un hacer, un elaborar, edificar una casa. El otro no es tanto un elaborar, sino es uno más bien de prevenir, un velar. Pero sea cual sea tu actividad, de avanzar o de preservar, sea cual sea tu actividad, de edificar una casa o de abrir un nuevo negocio o de cuidar a tus padres o de ser ama de casa, lo que sea cual sea, esa es la idea del verso 1, si Dios no está, si Dios no edifica, si Dios no guarda, si Dios no vela, tiene todas estas tareas, tienen todas un mismo fin, vanidad. No tiene sustancia. Hemos hablado de Babel, que edificaron una torre. ¿Y qué pasó con la torre? Se quedó ahí, no llegó a ningún sitio. En vano edificaron los de Babel. Es interesante el verso 1 que habla de la idea de casa, porque es, digamos, la expresión más esencial de la vida.
el hogar. Jesús también hablará de dos hombres que edificaron sus casas. Cuando dice Jehová, si Jehová no edificare la casa, entendemos que la idea no es que Dios se pone a hacer hormigón y va haciéndolos. No está Dios ejerciendo directamente la edificación de una casa. En el caso de Jesús, Sermón de la Montaña, los hombres edifican su casa. La diferencia es que uno tiene el sustento de la roca, de la enseñanza de Jesús. El otro tiene esta situación. Está en lo vano, la arena. Y cuando vienen las tormentas, una casa permanece, la otra cae. Si Dios no es el que sustenta, impulsa, sostiene tu trabajo, lo que estás haciendo es vano, sin sustancia, es neblina. Hoy está, mañana se va. Esta es la idea. Sea cual sea tu actividad, de edificar o de velar. Ahora, vamos al verso 2. Y en el verso 2, permitirme que haga una aclaración, porque yo creo que aquí, la Reina Valera, que suele ser la versión que utilizamos, creo que no es la mejor de las traducciones a mi juicio, especialmente en la última frase. Quiero leeros, creo que la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la Palabra, tienen otra versión que a mi criterio tiene una más clara idea de lo que está transmitiendo este verso 2. Creo que es la palabra que traduce el verso 2 de esta manera. En vano os levantáis de madrugada, en vano os vais tarde a descansar, y coméis el pan ganado con esfuerzo. El Señor, esta es la parte donde cambia con la Reina Valera, el Señor lo da a su amigo mientras duerme. En la Reina Valera, si veis, pone, porque a su amado dará Dios el sueño. En cambio, parece ser que en hebreo lo que Dios da no queda claro si puede ser el sueño o el pan, que acaba de decir justo antes, y coméis el pan de dolores, pues a su amado dará Dios durante el sueño. ¿Me explico? Así que algunas versiones tiran más bien por esta segunda idea. Dios dando el pan mientras sus amados duermen, descansan. Y yo creo que esta idea es preciosa, porque creo que es la idea del Evangelio. Fijaros que dice el verso 2, en vano o por demás os levantáis de madrugada y os vais a dormir tarde. Esta es la consecuencia de creer la mentira del reino de este mundo, de que tu supervivencia y con ello tu valor, tu identidad, depende de tu esfuerzo. ¿Sabes lo que ocurre? Que nos esforzamos cada vez más. Cogemos el peso pesado del trabajo y si tenemos que quitarnos horas de sueño, pues lo quitamos. Y esto es lo que está ocurriendo con este hombre del Salmo. Edifica una casa, pero no cuenta con Dios. ¿La responsabilidad en quién cae? En él. ¿Y ahora qué ocurre? Que el descanso ni lo contempla. Si tiene que dormir 2 o 3 horas, pues duerme 2 o 3 horas porque tiene que seguir con sudor y con esfuerzo. Ahora, la visión del salmista es vano. Aunque te levantes de madrugada, te vayas a dormir tarde, es vano, porque incluso ese pan que tú acabes de comer es un pan en dolor, en angustia. Y entonces, ¿cuál es la salida? Dios. El final del verso 2. Es Dios el que da ese pan mientras tú estás durmiendo. Es Dios. Esa es la salida. Ese es el descanso. Ese Dios, como hemos leído en el Salmo 23, que nos da el reposo. Él hace la obra. Mientras tú y yo estamos durmiendo.
Hubo uno, muchos años más tarde de este salmista, que se llamó el pan de vida. ¿Verdad? Que llegó en una noche, cuando el pueblo de Dios dormía. Ahí llegó el pan de vida, mientras el pueblo dormía. Uno que trabajó. Mi padre trabaja y yo trabajo. Que llevó a la culminación la misión, la obra, la tarea que se le había encomendado. Y que en la cruz dijo, consumado es. Está hecha la obra. Y ese consumado es nuestro reposo. Ya tú no tienes que hacer la obra. Él la hizo. Ese pan de vida que llegó por la noche. No porque tú te levantaras más temprano, te fueras a dormir más tarde. No porque tú te esforzaste, sino porque Dios en tu sueño, porque tú y yo estamos muertos en delitos y pecados, tú y yo no hicimos nada. Vino el pan de vida, hizo la obra y la culminó, y el sábado, el día de reposo, reposó en la tumba y cumplió de forma perfecta toda la obra de Dios. Este es el que dice con toda la autoridad a todo el que le quiera oír hoy, que también tú y yo estamos en un mundo fuera del huerto, en un mundo de espinos y cardos. Hoy, ese mismo Jesús es el que nos dice, como bien sabéis, estas palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. No es descansar para tumbarte la tumbona, porque después dirás de un yugo. Pero ahora tu trabajo y mi trabajo ya no es en vano. Ahora tu trabajo y mi trabajo es en la obra que Dios ha hecho. Dios ha traído de nuevo el Edén en Cristo. Y ahora nuestro trabajo es en Él. No para ganarnos algo, sino como descanso, como disfrute, como satisfacción. Esta es la obra del Evangelio, el verdadero descanso. ¿Cómo vas, terminando, cómo vas? ¿Cómo es tu relación con el trabajo y con el descanso? Yo tengo que reconocer que muchas veces por la forma de ser de mi trabajo, muchas veces yo me encuentro que voy cargando estrés y ansiedad. Y a veces me doy cuenta que con mucha facilidad este mundo me engaña, Y puedo estar haciendo algo, pero estoy todavía conectado y pensando, tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Y un activismo porque parece hoy que si no produces no eres nadie. Creo que es bueno que meditemos sobre el trabajo y el descanso, que pongamos límites al trabajo. No estoy hablando de ser ocioso. Creo que he intentado aclarar este tema. El pueblo de Dios tiene una misión. Nehemías nos recuerda esta misión. Ir y hacer discípulos es nuestra misión. Hay toda una tarea que llevar a cabo. Pero ahora ya no la llevamos a cabo como una angustia, como una relación de sudor y dolor, sino como una celebración de que el trabajo último ya está hecho. Y ahora yo soy invitado, como en Génesis 1, a participar de ese jardín. Pablo dirá, yo planté, Apolos regó, pero la obra hace Dios. Yo hice mi parte, Apolos hizo la suya. La obra la consuma y la ha consumado Cristo. Eso está hecho. Y eso tiene que dar un descanso a nuestras almas, que van vagando por este peregrinaje muchas veces intentando sacar alimento de los espinos. Así que pon límites, no permitas que el trabajo
venga a ser un ídolo, un señor para ti. Estamos llamados, como decía, y con esto termino, a ser un pueblo que trabaja, un pueblo que se esfuerza, pero un pueblo que sabe disfrutar y celebrar el reposo. El primer reposo de Génesis, de los 10 mandamientos, apuntaba a la obra de Dios en la creación. Este nuevo reposo apunta a la obra de Dios en la redención. Y nosotros estamos, como un día como hoy, disfrutando con plena satisfacción de decir, qué bella es tu obra. Gracias por invitarme a participar de ella. Que Dios nos ayude a un tema que es complejo, que da para mucha meditación, a entender por lo menos la relevancia espiritual que tiene el descanso en nuestra vida personal y familiar, pero también como iglesia. Permitidme que termine con una oración. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana porque nos sentimos muy privilegiados. En un mundo, Señor, que va agotado, con ansiedad. Un mundo, Señor, que mira las tareas como una competición, como una batalla. Tú nos invitas, Señor, a formar parte de tu reino, sabiendo que tú has consumado la obra. Tú lo has hecho. Y ahora nosotros tenemos la bendición de participar en ella y de celebrar el descanso que tú nos das. Es en tu descanso donde tenemos verdadera libertad. Ya no somos esclavos como en Egipto. Ahora somos ciudadanos de tu reino, hijos amados, herederos. Señor, ayúdanos a también celebrar el día de reposo no como una obligación arrastrando los pies, sino como una bendición de celebración. Sabiendo, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, el pan de vida, que vino cuando nosotros estábamos muertos, dormidos en nuestros delitos, en nuestra situación de muerte. Todo lo hiciste tú y todo lo hiciste por beneficio de nosotros. Gracias, Señor, por este tremendo descanso. Ayúdanos, Señor, también en el día a día, en nuestros trabajos cotidianos, en casa y fuera de ella, a no tomar el peso del trabajo como algo que tengo que hacer yo, sino que eres tú que haces a través de mi labor. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. En el bendito nombre de tu Hijo. Amén.